Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo B. en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @el gran debate, en Facebook, Adolfo B. Todos los archivos, incluido este programa, después de su emisión, en el canal YouTube Adolfo B. Tema del programa: paramilitarismo, narcopolítica, FARC política. Es un poco el resumen del gran debate que se presentó en el Congreso de la República la semana anterior. El debate entre el expresidente y senador Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda. Invitados, mi saludo a Carolina Villegas, bienvenida. Un gusto, un saludo especial para todos los televidentes de Teleamiga y para el panel, muchas gracias. Carolina es politóloga y asesora del Centro Democrático. Sí, integré la lista del Congreso del Centro Democrático al Senado y coordiné la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga en Bogotá. Pero no se le ve quemada. No, para nada. Bienvenida, Carolina. Gracias. Mi saludo muy afectuoso al coronel Alfonso Velázquez, profesor universitario. Buenas noches y con mucho gusto estoy aquí. Un saludo para el panel y para los televidentes, con mucho gusto. Gracias por venir. Cierra la lista de invitados, el excongresista, líder sindical en su momento, Wilson Borja, y abogado en ese. Se acaba de graduar de abogado. Ingeniero de sistema, ingeniero de civil, abogado y 4 especializaciones con la que estoy haciendo ahora. Eso quiere decir que usted está buscando puesto, porque sale con toda la hoja de vida en el programa. Bienvenido. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir. Bueno, coronel Velázquez, usted tiene un récord en la historia de este país. El hombre que descubrió, si se puede utilizar esa palabra, el paramilitarismo, las relaciones de ciertos oficiales con los paramilitares, si cabe la relación, la afirmación, y en su momento también el hombre que entregó los primeros cheques a la Fiscalía del Cartel de Cali. ¿Me equivoco? Sí, proceso 8000, las El pruebas proceso documentales. con el coronel Velázquez, con las investigaciones del coronel Velázquez, se inicia el proceso 8000. Con las investigaciones del coronel Velázquez se inicia también el despeje al interior del ejército del paramilitarismo. En cierta forma sí, aunque no fue el ejército el que las inició, porque el que estaba de comandante en ese momento le tuvo miedo a la verdad, entonces se iniciaron fue cuando me tocó salir del ejército y desde afuera denunciar en la prensa, ¿no? ¿Y qué denunció usted en ese momento? Pues específicamente que el general del Río tenía una conducta omisiva hacia los paramilitares, a pesar de que yo le decía a él directamente, porque yo era el segundo comandante, mire esto, lo otro, no atendió esas sugerencias, esos planteamientos profesionales. Entonces me tocó seguir hacia arriba por el conducto regular y arriba se asustaron con la verdad y no quisieron reaccionar. Entonces el malo de la película fui yo. Me tocó salir del ejército que por desleal y por insubordinado, no sé qué cosa, y eso pues después, inmediatamente después se hizo público porque consideré que el ejército tenía que reaccionar y bueno, la historia sigue caminando. ¿El ejército sí ha reaccionado ante ese tipo de cosas? ¿Sí ha reaccionado? Sí. Últimamente sí, a fuerza de las evidencias y de la realidad ha tenido que reaccionar y yo creo que se ha depurado bastante, de pronto no lo ideal, pero sí bastante. Usted que conoce el tema, ¿cómo son esas relaciones entre la clase política y estos grupos al margen de la ley? Pues, a ver, el problema de la ética en la política es que, el problema de fondo es de ética en la política. Si el fin del político es el poder y no el bien común, pues fácilmente dice, aquí en ese sector el que realmente manda es este u otro actor armado, entonces hay que aliarse con él para poder tener poder. Así de sencillo. Es un problema de ética en política que hace rato sufrimos en Colombia en muchos personajes de esta actividad. ¿Cuál es su lectura del debate Uribe-Cepeda de la semana pasada? Pues era un debate necesario, pero se orientó mal, en el sentido de que se quiso volver un debate como si estuvieran en un juicio en la Corte Suprema de Justicia, cuando el debate debió ser político, es decir, establecer si hubo o no responsabilidad política de Álvaro Uribe en el crecimiento del paramilitarismo y en efectos nocivos para el país. Eso era lo que debió hacer, pero se dedicó el asunto a
buscar pruebas de que pudiera tener relaciones delictivas y demás, y eso lo contaminó. ¿Y su conclusión, antes de pasar a Carolina Villegas? Que sigue pendiente establecer la responsabilidad política. ¿No tiene elementos de juicio? Los hay, pero hay que establecer la responsabilidad ¿Pero política. usted no lo puede señalar en este programa? ¿Qué? La responsabilidad política. Bueno, en lo ¿de que ciertos yo, congresistas? en lo que yo, ¿cómo así es cierto congresista? No entiendo. ¿Responsabilidad política de quién? No, de ciertos personajes del Congreso. Sí, bueno, pero ¿respecto a qué? A su relación con el paramilitarismo. Claro, hay varios que tienen responsabilidad política por haber tenido conductas omisivas hacia ese fenómeno, claro. Ahora, en lo que yo viví en Urabá, segundo comandante del General del Río, y estando Álvaro Uribe de gobernador, yo sí veo en él responsabilidad política para que el paramilitarismo haya pasado de Urabá al resto del país, porque él no vio eso en la dimensión que tenía en ese momento el problema. ¿Acepta esa responsabilidad política de su jefe, Carolina Villegas? Por supuesto que no. Lo primero que yo quiero decir es que el debate fue absolutamente ilegal. Es un debate que va en contra de la Constitución, que va en contra de la Ley Quinta. El debate de control político está establecido para generar un equilibrio de poderes. ¿Ya ha superado ese tema? Superado ese tema, es un absurdo. No hay nadie en este país que haya combatido más el paramilitarismo que Álvaro Uribe Vélez. Desde que llegó, organizó para que se radicaran totalmente el narcotráfico. Pasamos de 140.000 hectáreas a 70.000 hectáreas de coca en el primer año de gobierno de Uribe. Recordemos que el narcotráfico es la primera fuente de financiación del paramilitarismo. Los sometió a la justicia. Como siguieron delinquiendo, los extraditó. Y ahora se dice que era para que no dijeran la verdad. Mentira, el Estado colombiano ha podido entrar a los Estados Unidos. Prueba de eso es que el señor Cepeda ha ido cuantas veces quiere a tratar de acomodar los falsos testimonios de las personas que están en Estados Unidos y que por supuesto tienen sed de venganza contra el presidente Uribe. Gracias, Carolina. Wilson Borja. Bueno, mira, yo creo que fue un debate, y comparto con el coronel Alfonso, que fue un debate más de los del Congreso. Un debate donde faltó la argumentación de fondo para demostrar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo. Ese debate lo realicé yo en el 2008 con Gustavo Petro. Y ahí demostramos todo el proceso de la formación del paramilitarismo y cuál era su objetivo económico. Porque es que esa es la gran discusión que se ha perdido en el país. El paramilitarismo tiene y tenía un objetivo económico de algo que llamamos tierra, que transversa toda la historia de nuestra nación. Y ahí es donde radican las relaciones de Álvaro Uribe Vélez con ellos. Pero además radica a fondo, mucho más a fondo, no solamente de él, de sus senadoras. Yo hice un debate, yo saqué la información de la que fue ministra de Comunicaciones. Por favor, sus 5 primos, hermanos, fueron gerentes, directores de las Convivir que montó el difunto Pedro Juan Moreno en Sucre y en Córdoba. Cada uno de ellos, y luego se convirtieron en los jefes paramilitares de Córdoba y Sucre. Carolina. Importante decir aquí, las Convivir. Han hablado de las Convivir y se las achacan a Álvaro Uribe Vélez, que fue el que creció el paramilitarismo a través de las Convivir. Las Convivir se crean por decreto reglamentario por el presidente Gaviria y luego las continúa el presidente Samper. ¿Cuántas Convivir había en Colombia? Por lo menos 600 Convivir. En Antioquia por ahí 60 o 70. Entonces no está relacionado directamente las Convivir con Álvaro Uribe Vélez, que ha defendido toda su vida la colaboración de la cooperación de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas. Sí, durante su gobierno tuvo 4.6 millones de informantes desarmados y gracias a eso recuperamos la seguridad en el país. Coronel Velázquez. Mire, yo no entro a juzgar ni mucho menos la intención de una persona o no, pero hablando de responsabilidad política, los argumentos que se esgrimen a favor de que Uribe no tuvo responsabilidad política en el paramilitarismo, por ejemplo, son similares a lo de Samper, que él
no tuvo responsabilidad política en el narcotráfico en Colombia, porque durante el gobierno de él se fumigaron 5.000 hectáreas de cultivos de coca, cayeron en la cárcel los principales capos. Y decir que Samper no tuvo responsabilidad en el narcotráfico, pues sí, eso es lo que falta. Un momentico, entonces, es que es la actitud que se asume respecto a un fenómeno, las prioridades que se le dan al fenómeno, lo que le da o no responsabilidad política de acuerdo al cargo que se desempeñe. ¿Entonces sigue vivo el paramilitarismo en Colombia? Pues hay rezagos todavía, El claro. paramilitarismo lo acabó Álvaro Uribe Vélez. Bueno, ya regresamos. El elefante. Continuamos. ¿Cómo es la frase, Carolina, que Álvaro Uribe acabó con el paramilitarismo en Colombia? Así es. ¿Por qué no me amplía un poco? Álvaro Uribe les quitó su fuente de financiación, que era el narcotráfico, los extraditó, les quitó los bienes mediante la ley de extinción de dominio. Es gente que hoy está haciendo unos testimonios falsos, coartando unos testigos para que traten de enlodar el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Wilson Mora. Hombre, no, mira, página 206 del libro de Mancuso. Muestra la relación dicha por Mancuso, en ese libro, la relación que tenía Uribe con Mancuso y la relación que había del paramilitarismo en Córdoba. Pero insisto, el problema que está de por medio de eso es el problema tierra, es el problema económico. Por eso las convivir terminaron convertidas, por decirlo de una forma, de estos insurgentes o de esta gente, brazos armados del paramilitarismo en el país. Fueron muy pocas las que se salvaron, que no hicieron parte de lo que fue el proceso paramilitar en el país. Coronel Velázquez. Mire, voy a ilustrar con una situación que viví yo. Salgo retirado del ejército por haber denunciado lo del paramilitarismo en Antioquia. Me encuentro con Álvaro Uribe ya de civiles en un evento y él no se le ocurre llamarme a un lado, oiga, coronel, ¿qué fue lo que pasó? Como por curiosidad, a ver, por lo menos a ver si este tipo está loquito. No, y poco tiempo después lo que hace es condecorar al general del Río en ceremonia pública en la gobernación de Antioquia. Es decir, para él, eso es el problema del paramilitarismo para él no era un problema en ese momento como gobernador de Antioquia. No era un problema, no lo vio como un problema y yo lo viví en Antioquia. Carolina. El presidente Uribe, cuando estaba en la gobernación de Antioquia, como lo ha hecho siempre, respaldó las fuerzas militares convencidos de su buena fe. Y lo que hizo fue poner a la ciudadanía a que cooperara de manera constante con las Fuerzas Armadas para darle transparencia, porque así se podía realmente generar un proceso efectivo de las Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen. Se viene otro debate que anunció el Centro Democrático, la farpolítica. Ese es un debate que tenemos que dar, porque aquí en este país avanzan los debates de parapolíticas, pero los de farpolítica quedan encajonados. ¿A usted lo vincularon al tema, Wilson Borja? A mí Uribe, con el fiscal Iguarán de esa época, me hizo un montaje de farpolítica. Y después quedó demostrado, no porque las pruebas o no del señor Raúl Reyes fueran válidas o no, sino que no había ningún vínculo de eso. Eso lo montó Álvaro Uribe Vélez. En su finca del Ubérrimo, le dijo a alguna persona que no puedo mencionar, que me lo dijo que estaba ahí. ¿Y por qué no puede mencionar? Porque no puedo mencionar a esa persona que estaba ahí en el Ubérrimo, dijo Álvaro Uribe Vélez, tengo calladito a Wilson Borja. Claro, a mí me tocó callarme en muchos debates y en muchas cosas entre el 2008 al 2010, por tener este proceso de farpolítica que duró 5 años en la Corte Suprema, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Eso hubo un Uribe Vélez con Iguarán. ¿Y en este momento que puede hablar? ¿Por qué no me amplía un poco el concepto? No, el concepto era muy claro, la única manera era de golpear fundamentalmente a los congresistas que dábamos la pelea en el Congreso frente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Acuérdense que lo más aberrante que hubo en esa época fue montar a Jorge Robledo, que todos conocemos cuál es la posición del MOVIR frente al proceso armado del país, montar a Jorge Robledo como de farpolítica. ¿Pero no hay congresistas, no hay personajes del Partido Comunista que colaboran con la guerrilla? No, usted que conoce... Toda la historia de Colombia ha mostrado que después de la lucha de los liberales y la lucha de la conversión de gente que asumió una posición revolucionaria con los liberales limpios,
el Partido Comunista influyó en el movimiento armado de este país. Eso está en la historia de este. Pero además tuvo representante de la Cámara que fue jefe guerrillero, Juan de la Cruz Varela. Yo sí lo que quiero decir es que yo no puedo permitir que aquí se hable del presidente Uribe haciendo montajes, porque no es el estilo del doctor Borja. Él siempre ha dado los debates de frente al país, lo que ha tenido que decir lo hace públicamente, y lo que muestra con pruebas y denuncia ante la Corte Suprema lo lleva probado. Entonces aquí hablar de montajes de parte del presidente Uribe sí es un irrespeto que yo no puedo permitir, y lo importante era que las pruebas se declararon inválidas, pero había el nombre suyo que aparecía en los computadores de Raúl Reyes. Es que, a ver, el problema de fondo, creo, o uno de los problemas de fondo de la farpolítica es la siguiente. Parapolítica y farpolítica son muy diferentes porque las FARC en principio no tienen plata, o si la tienen no van a apoyar campañas políticas con plata. Eso en primer lugar. Segundo lugar. Un momento, ¿que las FARC no tienen plata? ¿Las FARC no tienen plata? Si la tienen, digo yo, y si la tienen no van a apoyar campañas políticas con plata. La plata no la meten en eso. Los paras sí meten plata en apoyar políticas. Pero si hay congresistas que apoyan la FARC, ¿o no? No, hay coincidencias ideológicas entre congresistas y las FARC, porque eso es algo normal. Ahora, coincidencias ideológicas no implica apoyo a su proyecto armado. Pero las FARC sí, cuando un congresista tiene una coincidencia ideológica con ellos en el Congreso, pueden sentirse apoyados moralmente y qué vamos a hacer. Yo sí quiero decir que eso es falso. Por ejemplo, el señor Iván Cepeda aparece en los computadores de Raúl Reyes y dice que el compañero Iván Cepeda anuncia o propone, entonces claramente es una persona que trabaja de la mano con las FARC. Yo aparezco en los yo puedo escribir un email a Wilson Borges diciendo, yo le puedo escribir un email a Wilson Borges diciéndole, oiga, Wilson, mire, fulano de tal, Álvaro Uribe hizo tal cosa, y entonces, yo por eso estamos... todos los correos que aparecieron en los Raúl Reyes me mencionaban a mí. No hay un solo correo entre mi persona con nadie de la guerrilla, ni de la guerrilla, ni del ELN tampoco, porque usted sabe cuál es la relación que yo tengo mucho más en el proceso de paz con los ELN. Sí. Nunca vi un correo de eso, me mencionaban a mí, pero ese montaje lo hace Uribe con Iguarán, porque parte del siguiente criterio, a nombre de que metieron en el espejo de los computadores de Raúl Reyes los nombres de Glorinés Ramírez, de Piedad Córdoba, de Wilson Borja, que éramos congresistas y que para hacer eso además se necesitaba una autorización de la Corte Suprema por la calidad que nosotros ostentábamos. No, Iguarán puso a un fiscal a que hicieran eso y después aparecieron. ¿Cuál es la culpa? Yo quisiera que leyeran las dos sentencias, las dos. Yo sí quisiera que si para que quedara claro que lo mencionen a uno de las... Un momento, ya regresamos, un segundo. ¿Cómo no iban a mencionarme a mí si yo no fui nacional? Un momento, calma, ya regresamos. Continuamos, Carolina. Varias cosas. El coronel decía ahorita que el presidente Uribe tiene una gran pasión y que todo aquel que piensa distinto a él, entonces lo tilda de guerrillero. Falso. No dije que piensa distinto a él, no. El que él vea que una persona piensa similar a la FARC, lo considera como si fuera de la FARC. Gran relación ha tenido él con gente desmovilizada del M-19, con reinsertados, Eber Bustamante, el señor Carlos Franco también trabajó en su gobierno. Entonces no es cierto que él estigmatiza una línea que piensa distinto. De hecho, él como gobernador protegió gente de la UP, dirigentes de la UP como Gustavo Arenas y Beatriz Gómez, que fueron a su despacho a agradecerle por protegerle su vida. Dijeron que no lo podían decir en público porque los mataban. Y decía usted que las FARC no participan en política. Me da pena, pero en estas elecciones recién pasadas las FARC participaron con fusiles, amedrentando a la gente que quería votar por Oscar Iván Zuluaga. ¿Pusieron plata? No es que está hablando de plata. Participan en las elecciones, activamente. Eso es otra cosa. Bueno, concreto. ¿Usted cree que Wilson Borja está vinculado a la FARC política? No, eso le corresponde a la justicia, no a mí. Entonces, ¿por qué enfrentamos ese tipo de debates en el Congreso si le corresponde a la justicia? Es que precisamente eso es lo que es ilegal del debate. El debate trataron de judicial al presidente Uribe y eso no está bien, esa no es la función del Congreso. Aquí lo que tratamos de hacer es un juicio mediático en donde parece que el presidente Santos también presionó para que se hiciera con el fin de dañar la imagen del presidente Uribe. Entonces, eso es lo que los colombianos no podemos permitir y no nos podemos tragar entero. Recordar que el presidente Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. No,
Fue ministro de muchos presidentes. Por eso. ¿Pero qué trata de insinuar usted con esa risa? ¿Qué trata de insinuar con esa risa? Por favor. Eso demuestra quién es el presidente que tenemos en este país. Bueno. Su línea. Pero acepta usted la responsabilidad política de ciertos congresistas con la FARC. Yo creo que no hay ningún congresista hoy. ¿Y en el Congreso pasado? Y en el Congreso pasado tampoco. ¿Quién era? No, pues. Al que más pudieron tratar de vincular fue a mí o a Glorinés Ramírez. Y la primera que absorbieron fue a Glorinés Ramírez. Tratando de vincular Y a después me Wilson Mora, sorprendió a Piedad Córdoba. Y a Piedad Córdoba por su tarea que tenía de la paz. Piedad Córdoba de la FARC. Entonces, ¿cómo lograr un punto de equilibrio entre la FARC política y la parapolítica? Eso sí es otra cosa. Entonces, Pues, si se menciona a una persona por parte de los parapolíticos, sí está vinculada a la parapolítica. Pero cuando Sí, se menciona el de las FARC, ahí no valen las pruebas, ahí no hay proceso. El problema es que en la parapolítica hay dinero, en la FARC política hay ideología. Y entonces son dos categorías diferentes. Coronel, usted que conoce la realidad de este país, que la ha estudiado, usted me presenta a la FARC como una pobre viejecita sin nada que comer. No. Estoy diciendo, si tienen plata, no la meten en apoyar electoralmente a nadie. Las paramilitares sí meten plata en apoyar electoralmente a la gente. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, coincidencia ideológica no quiere decir alianza para lograr propósitos. Mire, puede haber alianza moral. En la campaña del presidente Uribe le dijo al padre de Ruj que Mancuso estaba haciendo públicamente campaña a favor de él y le decía a la gente que tenía que votar por Uribe. Uribe salió públicamente a desmentirlo, a decir que él no tenía ese apoyo, cosa que no hizo el presidente Santos en estas elecciones, cuando salió las FARC a amedrentar a la población con las armas diciendo que tenían que votar por Santos o que el que votara por Oscar Iván Zuluaga le iba a ir mal. Como lo presentó la senadora Paloma Valencia en el debate, hubo un par de personas asesinadas por haber votado por Oscar Iván Zuluaga. Ahora, eso de la amenaza con las armas es cierto. El colombiano tampoco es tonto. A mí lo amenazan con las armas y llega el momento ya en el del tarjetón, en intimidad de la caseta, lo que sea, marca lo que se le da la gana. Coronel, eso funciona así en Bogotá, pero usted sabe que en el campo eso no funciona así. Conozco más el campo que tú desde Pues el militar. No, mire, yo lo creo que la discusión sobre los debates, que es lo que se pretende concretar, es que los debates en el Congreso de la República son inocuos. Entonces, ¿para qué sirve el Congreso? Para nada, por eso no he vuelto a Entonces, ¿cómo va lo Porque esos debates se quedan en la opinión, pero nunca sucede nada. Por lo menos aquí leí por ahí que iban a citarlos en la Corte Suprema, a los que participaron en el debate los iba a citar la Corte Suprema para que hablara. Es la primera vez en este país, en la historia de este país, que la justicia, después de un debate en un Congreso, por lo menos cita a los que terminaron en el debate. Nos acabó el Pero nunca ha pasado, nunca sucedió nada con esos debates. Conclusiones. Una pregunta adicional, coronel Velázquez. Esas denuncias del expresidente y actual senador Álvaro Uribe sobre ciertos congresistas que recibieron plata en narcotráfico, usted que conoce el tema del cartel de Cali, ¿encuentra alguna vigencia, cierto asidero? No. Yo conocí todo el proceso 8000 y por lo menos en ese proceso nunca vi a Jimmy Chamorro vinculado con los narcos de Cali. ¿Y hay congresistas en este momento no mencionados en el proceso 8000? No. Ya ¿Todos esos cheques? Todos han muerto o están semi-muertos políticamente realmente. Conclusiones, coronel Velázquez, del debate. Pues que tenemos que seguir avanzando en Colombia para confrontarnos con la verdad. Si no enfrentamos la verdad y no la reconocemos, no vamos a salir de este embrollo. Conclusiones, Carolina Villegas. Conclusiones es que esto es una venganza criminal en contra de Álvaro Uribe Vélez, la persona que más ha combatido el narcotráfico, que más ha combatido la guerrilla y los paramilitares en este país. Conclusiones, yo comparto con el coronel Alfonso de que la verdad tiene que salir. El problema es que la verdad... ¿Cómo? La verdad tiene que salir no es únicamente a partir de los debates. La verdad tiene que salir en este país si reformamos las instituciones que tienen que ver con estas investigaciones. Miren, Álvaro Uribe Vélez tiene 200 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. No confunda investigación con fallo. 200 tiene. Pero ¿qué ha pasado con ellas? Ahí siguen. Bueno, termina el programa, señores. Que deberían dar algún resultado positivo. Sí. Termina el programa. Hay un problema en Colombia, que enterramos malos muertos. Se habló del fin del paramilitarismo, y el paramilitarismo, no sé si con otro nombre sigue vivo. Se habló del fin del narcotráfico, y el narcotráfico sigue vivo. Se habló del fin de la FARC política, y yo no sé si la guerrilla sigue viva. Entonces, en Colombia enterramos malos muertos.
Puedo terminar diciendo, el paramilitarismo murió. Hoy hay unas BACRIM por la falta de seguridad de este gobierno. Este gobierno no ha combatido las BACRIM como las tiene que combatir. Gracias, coronel Alfonso Velázquez, por acompañarnos. Gracias, Carolina Villegas. Con gusto. Gracias, Wilson Borja. Gracias a ustedes. Para ustedes, feliz noche y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes, 9 a 9:30 en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, el gran debate con Adolfo Vega.